Y la agenda económica y política está pasando un poco por Estados Unidos y otro poco por Mar del Plata. Por momentos con epicentro en la ciudad de Buenos Aires con declaraciones políticas, pero ayer fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien tuvo una presentación muy particular en idea. Sí, claro. De hecho, había muchísima expectativa, sobre todo a ver si revelaba algo más sobre lo que se está negociando con los Estados Unidos, tanto del acuerdo comercial del que se habla como el paquete de ayuda financiera. Y mandó un videito de 5 minutos. Mandó un videito, creo que tenía 7. El video está en Washington, con lo cual, bueno, estaba complicada su participación. Arrancó con un tono muy conciliador, no tuvo ninguna de esas definiciones que cada tanto tiene el ministro en momentos de presión cambiaria, pero sí ratificó tres políticas concretas del gobierno. La primera de ellas, la que ya conocemos respecto del tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con el régimen de las bandas después de las elecciones? Esto decía ayer en IDEA. Es lo que nosotros buscamos en este modelo, el desarrollo de ustedes, el desarrollo del sector privado. Y es otra pata fundamental para lograr esta mayor competitividad, que como digo, nosotros creemos que no debe venir más de una devaluación. Realmente a esta altura encuentro casi arcaico la gente que cree que la única forma en que Argentina puede ser competitiva es teniendo una moneda débil. Una moneda débil no es otra cosa que el reflejo de una economía débil. Me parece además que es una subestimación hacia ustedes, hacia el empresariado, decirles que la única forma que pueden ser competitivos es si tenemos una moneda, digamos, depreciada. Bueno, ahí estaba el mensaje de Caputo atacando el punto central de dudas en el mercado, que es, bueno, cuál va a ser el tipo de cambio, si se va a modificar el régimen de bandas nuevamente, insistiendo en el mensaje de, bueno, no va a haber ninguna modificación después de octubre. La devaluación es arcaica, dijo, es un método arcaico para conseguir competitividad. Lo decía al mismo tiempo que el mercado cambiario en Buenos Aires estaba recalentándose. De hecho, ayer el dólar cerró en 1.425 pesos, el dólar oficial, lo que refleja un salto respecto de el día anterior y respecto de los 1.395 que había arrancado la semana. Esto, y acá es el dato, a pesar de la intervención nuevamente del Tesoro norteamericano. Prácticamente se descuenta que de acá a las elecciones el Tesoro norteamericano va a estar presente en la Plaza Argentina, lo que de alguna medida lo que garantiza es oferta de dólares, no necesariamente el precio, porque no está muy claro dónde está poniendo el precio, ya no el Banco Central ni el Tesoro argentino, sino el propio Tesoro americano. Se supone que lo hacen en forma coordinada. Por supuesto, eso iba. Obviamente hay una coordinación y obviamente hay una vocación de, bueno, si la presión es mucha, dejarlo escapar un poquito más, siempre, por supuesto, dentro de la banda. Claro, además me imagino que si lo venden, digamos, caro, si se aprecia el peso, bueno, Bessent habrá hecho negocio. Y ahí, sobre todo, las declaraciones de Caputo pareciera más interesarle especialmente a Bessent que el que está invirtiendo en pesos. Bueno, claro, es el propio mensaje de Bessent. Dijo, esto es un gran negocio, el peso está subvaluado, es decir, que el dólar tiene que mantenerse barato, con lo cual, bueno, veremos cómo le rindió. No sé si nos va a contar, si va a ser pública la información. ¿Cuánta plata se llevó? Bueno. Claro, ¿cuántos pesos tiene? Porque ahora el chiste en el mercado es, estamos llenando de pesos al Tesoro norteamericano. Es el chiste del mercado, pero te habla de un síntoma de casi fin de campaña, en el que además los volúmenes que se operan son muy altos, atípicos. Y que están dispuestos a pagar cualquier precio, teniendo en cuenta que creen que de hecho va a seguir devaluando. Así que... Bueno, hay una realidad de que hoy tenés muchísima demanda, porque además de los minoristas que perciben la incertidumbre que hay, entonces cualquiera que tiene cierta capacidad de ahorro está yendo al mercado a comprar dólares, además de algunos fondos especulativos que siempre están y son parte de la realidad de cualquier mercado, que obviamente en estas condiciones también presionan. También lo que tenés es a los importadores, que ante la incertidumbre de se van las bandas, esto sube, el gobierno pierde las elecciones y probablemente hay un ajuste mayor al régimen cambiario, bueno, adelantan pago de importaciones. Entonces ahí tenés una demanda que es atendible, el argumento del gobierno se descomprime a partir del 26, cuando se sepa si se devalúa o si queda en el mismo nivel en cualquiera de
dos escenarios, bueno, la semana posterior podría estabilizarse, no, lo que no tenemos claro es en qué nivel, pero así está planteada la cuestión. Hay un debate paralelo al tipo de cambio que tiene que ver con el tipo de cambio está en relación al resto de la política económica que pueda hacer o no más competitiva una economía. Si vos bajás costos por otros lados, no necesitas ganar competitividad con tipo de cambio. Y acá viene la segunda parte de lo que decía, y tal vez la más importante para los empresarios y la que más va a tardar en llegar también, las reformas. Esto decía Caputo respecto de la agenda que se viene post 26 de octubre. Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el presidente, una segunda etapa de lo que son las reformas de segunda generación. Esencialmente nos referimos a una reforma laboral y una reforma tributaria. La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido, imprevisible, donde ustedes son los primeros que lo padecen y razón por la cual el empleo no crece desde el 2011. Todos ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente, particular para las pymes, que a veces tener que despedir a alguien puede simplemente hacer que tengan que cerrar su empresa o su emprendimiento. Entonces, claramente necesitamos un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos. También vamos a encarar una reforma tributaria que va a implicar la eliminación de muchos impuestos, la baja de otros, la simplificación del régimen tributario, diría también, y una cosa que para mí es muy importante, que va a haber importantes incentivos para desarrollar el ahorro interno. Bueno, por ahí pasa un poco la concepción de el tipo de cambio no es el problema es el nivel impositivo, que eso contribuye a minorar costos, por supuesto, y la reforma laboral. Cuando se habla de reforma laboral hay dos frentes: por un lado la fuerte carga que tiene, la fuerte carga fiscal que tiene contratar, y todo lo relacionado a la industria del juicio. Exactamente, la indemnización, que no nos olvidemos que estuvo en el DNU 70. Estuvo en el DNU 70, se trató de discutir en la ley bases. En el primer proyecto de ley bases, que después cambió. Es algo que es evidente, y después lo vamos a hablar en un ratito, que requiere muchísimos consensos, en particular además con el PJ. Digamos, claro. Sin la CGT adentro del acuerdo es muy difícil pensar una reforma laboral, y por lo tanto ahí también hace falta un cambio rotundo del modo en que se maneja el gobierno con sus adversarios, con los opositores, con otros espacios de la economía, con lo cual ahí pareciera que el desafío es aún mayor que tratar de contener al dólar, ¿no? Es aún mayor, pero también en este año, casi 2 años de gobierno, se logró instalar, ya había una percepción clara de que había que modificar en algo la legislación laboral. Durante este tiempo el discurso ese, ya no solo en boca del gobierno, sino en boca de muchísimos actores, parece haber permeado mucho más, e incluso dentro de los sindicatos, que obviamente van a tratar de sostener algunas que otras condiciones que hoy rigen, también ya están más abiertos a esa posibilidad. Como todo, hay a las duras, sí, claro, y a las más fuertes, y a las más flexibles, más dialoguistas, pero es sin duda la gran discusión que se viene, junto con la tributaria, porque ahí ya incluye a todas las provincias, incluye a los gobernadores. Ahí tal vez se va a necesitar muchísimo más diálogo, pero va a resultar fundamental en algo que el gobierno quería lograr este año. De hecho, quería llegar a las elecciones con ese resultado y no pudo ser, y ahora Javier Milei lo está prometiendo para agosto del año que viene, y estamos hablando de la inflación cero. Comienza